Auspicia Triple Impacto, Grupo CISA Salud, Nobleza Médica, para sus instituciones, Sanatorio Belgrano, Salud Industrial, Sanatorio Santa Sofía, Consultorios Médicos Virrey Loreto, Instituto Médico Rodríguez Peña y Conciencia Médica Medicina Prepaga. Hola, bienvenidos a nuestro cuarto programa de Triple Impacto. Adrián. Hola, Vero, un gusto estar con vos compartiendo esta experiencia del Triple Impacto. Qué linda experiencia venimos desarrollando hasta ahora y hoy vamos a hablar de un tema muy particular. Claro que sí, tomar la conciencia ambiental y pasar de los dichos a los hechos. Vamos a ver qué pasa con el impacto ambiental y las organizaciones. ¿A qué obedece su plan de sustentabilidad? ¿Tendrá que ver con una demanda de la sociedad? ¿Tendrá que ver con una demanda de los propios colaboradores? ¿Tendrá que ver con la neutralización de una actividad contaminante? Y si ese es el caso, ¿cómo se logra la credibilidad en una compensación de emisiones? Los recursos naturales son los que hacen posible toda la actividad económica y el desarrollo sustentable es una gran oportunidad de mejora, por cierto. La revolución de la sustentabilidad está forzando a las empresas a mirarse con una honestidad casi brutal y a unir fuerzas en un intento por desarrollar mucho más aceleradamente las capacidades que requieren. Tal cual, en este sentido creo que las empresas y el mundo de los negocios tienen una ventaja competitiva importante, que son las nuevas generaciones. Creo que muchas veces nosotros los adultos, preocupados por los niños y por enseñarles la importancia de cuidar al mundo, nos olvidamos que somos los testimonios primeros de ese cuidado. Los chicos, por suerte, ya traen esto en su mente, ya traen esto en su corazón y ellos nos enseñan y de ellos debemos aprender. Creo que tomando a la infancia como un modelo podemos hacer un mundo más humano. Y hablando de un mundo más humano, ¿qué tal si hacemos una combinación y hablamos de una economía más humana en este caso? No hay economía que se sostenga con una naturaleza debilitada, pero muchas veces se plantean fuertes tensiones entre lo que es la protección ambiental y el desarrollo económico. Entonces, ¿cómo juega la presión social en este camino? Y acá es fundamental las personas, porque justamente son las que marcan el equilibrio entre el desarrollo económico y la conciencia ambiental para que sean las personas el objeto central del negocio. Un mundo más humano son personas más felices. Personas más felices generan mejor economía. Vamos a descubrir de la mano de una entrevista muy particular cuáles son los secretos detrás de la generación de un impacto ambiental positivo desde el ojo de una organización muy conocida. Estás en el programa adecuado, estás en Triple Impacto. Hoy estamos con un amigo de Triple Impacto, con alguien que tiene una enorme experiencia en todo lo que es gestión de residuos, en un amplio trabajo en la gestión pública, ha pasado por Acumar, Gobierno de la Ciudad, SEAMSE, pero sobre todas las cosas, Vero, a mí me da mucho orgullo traer a alguien que está tan comprometido con estas ideas que tratamos de transmitir desde este programa. Exacto, Adrián. Y la verdad es que habiendo pasado por todo ese camino que vos relatabas, me interesaría preguntarte, Alberto, bienvenido a Triple Impacto. Muchas gracias a ustedes, gracias a Adrián Ibero. ¿Cómo se trabaja el tema de la articulación público-privada en todo lo que es la temática de la sustentabilidad? Y la verdad que se trabaja con bastante celo. ¿Por qué lo digo? Porque se pueden generar suspicacias si no se trata de la manera adecuada y prolija. En todos los lugares donde me ha tocado participar, se invita a empresas a acompañar a la gestión pública, pero todo tiene que ser en un marco donde al final del día no queden dudas de qué es lo que se decidió y por qué se decidió. Sin el sector privado, la mayoría de estas inversiones no serían viables y sin la colaboración del sector público tampoco. Parece que cuanto más insistamos en el concepto de transparencia,
mejores van a ser los resultados. ¿Y cuáles son los grandes temas que se debaten? Nos interesa eso, ¿no, Adrián? Totalmente. Por ejemplo, se me ocurre pensar en este largo recorrido que tenés. ¿Has visto cambios en los ciudadanos? Esta conciencia ciudadana de cuidado del ambiente. ¿Está mejor? ¿Está peor? ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo creo que han habido grandes cambios, empezando porque estemos hablando hoy en este programa de este tema. Eso ya es una gran señal del cambio de conciencia y lo bueno que implica que ustedes estén llevando esto a la sociedad para que más se sumen a todos estos conceptos. Yo estoy en la gestión de residuos, en la gestión pública desde hace más de 13 años y la verdad que el avance ha sido notorio, el cambio ha sido notorio. Desde una época en donde no se sabía qué era separar los residuos o la discusión con los recuperadores urbanos si robaban la basura o de quién era la propiedad, hasta hoy donde está totalmente establecido que en la gestión de residuos hay una función social, quizás la más clara y específica es la de las cooperativas de recuperadores urbanos, pero también a nivel público ya hay un requerimiento, una voluntad de ir avanzando, de no quedarse solamente con eso, sino de generar conciencia desde el inicio de la generación, la reutilización de productos, la economía circular, la discusión sana sobre la valorización energética de los residuos. O sea, yo creo que ha subido de nivel la discusión en cuanto a toda esta problemática. Vero, ¿te gustó la primera parte de la entrevista? Me encantó, Adrián, me encantó. Y tengo muchas más preguntas, porque la verdad es tan interesante esto que está contando Alberto. No te pierdas la segunda parte entonces. Esto es Triple Impacto. Ahí vamos. Podemos hacer una vueltita para atrás porque, bueno, en este Triple Impacto y en esta charla de amigos tan cálida, tan cordial, nos empezamos a entusiasmar, pero por ahí nos olvidamos que el televidente no sabe, por ejemplo, qué es economía circular. Bien, economía circular es aplicar el concepto de la naturaleza al ciclo industrial o productivo. La naturaleza, y la conocemos todos porque además lo vemos y lo hemos estudiado desde los primeros grados, tienen una manera de fluir donde todo se va reproduciendo, desapareciendo y se transforma en otra cosa. Nada termina siendo un residuo inutilizable. Todo vuelve a tener otro sentido para otra parte del ciclo, que es un ciclo circular, redondo. La diferencia es que hoy en general el circuito productivo tiende a ser un camino recto o lineal donde se genera una idea, se genera un producto, un mercado al cual atender, se produce, tiene desechos en el camino, se genera un residuo y se termina enterrando o disponiendo adecuadamente. No hubo vuelta. La idea de la economía circular es que desde el inicio del diseño del producto hasta el momento final donde ese producto se puede ir desarmando en diversos subproductos y tiende a perder el uso inicial, vuelva a poder reutilizarse en otros productos para que nunca termine de morir esa materia prima que se utilizó. Alberto, me gustaría ahora hacerte una pregunta a la inversa, con una mirada ahora desde el ciudadano o una mirada desde el colaborador de una compañía. Nosotros vimos qué tenía que hacer una empresa, o en el caso de una institución pública, para llegar y crear conciencia. ¿Qué pasa cuando hay una demanda de la gente, del ciudadano? ¿Cuál es el foco de presión? ¿Cómo interviene eso en la gestión de lo que realizan las empresas? ¿La sustentabilidad de una compañía podría ser equivalente a la suma de las sustentabilidades individuales de quienes la conforman o no? Sí, yo creo que sí. A ver, yo creo que un tema que está latente detrás de todo esto es que existe, además de la conciencia del ciudadano, que insisto, estos programas son los que van a ayudar a reforzarla
y por ahí hacerle ver claro a alguien que lo tiene en su cabeza, pero no se da cuenta que está pensando en conceptos de triple impacto. Además de la conciencia del ciudadano, está otra alternativa que aparece, que me parece que quería recalcar, y es que hoy existe un montón de proyectos para financiar y existe un montón de dinero e inversores individuales, menores o mayores, al extremo de ser potencialmente enormes fondos internacionales, que tienen como objetivo invertir en este tipo de proyectos o de empresas. Y hoy está faltando, yo creo que hoy falta más la generación de proyectos, insisto, procesos o empresas o emprendimientos que ofrezcan este tipo de solución para un montón de inversores, insisto, que pueden ser desde minoritarios hasta grandes fondos, y que yo lo resumo en los bonos verdes, que es algo que está surgiendo cotidianamente y que es la pata indispensable, porque cuando el triple impacto lo pensamos desde la parte social y ambiental en cuanto a mejora de las condiciones, por ejemplo, respecto al cambio climático, falta la pata de rentabilidad empresaria. Y si no están las tres juntas, no tenemos el triple impacto que queremos. Y muchas veces lo que falta es el financiamiento. Yo les puedo comentar diversos proyectos o desarrollos en los cuales intervine o formé parte por estas instituciones donde he participado, que siempre necesitaron la pata del individuo, ya sea como inversor o como estimulador de la acción. Bueno, tengo diversos ejemplos para comentarles. Bueno, estaría buenísimo si tenés ganas de contarnos alguno, porque esto que estás contando es lo que se conoce vulgarmente o en la calle como la nueva economía. Cuando hablamos de la nueva economía, de triple impacto, a veces son títulos agradables, títulos interesantes para la gente, pero en lo concreto, ¿cómo se materializa en términos de beneficio para el ciudadano, para quien apuesta como empresario, para el Estado, es decir, para la comunidad? Desde el área en la cual yo puedo opinar con más claridad, que es la gestión de residuos, hay un ejemplo paradigmático que es la Cooperativa de Recuperadores Urbanos. O sea, ese es el ejemplo paradigmático base, porque es donde, por ahí desde donde lo social arranca primero de todo, como una necesidad social de empleo para gente que fue desplazada o que no ha tenido capacidad de incorporarse a otro tipo de empleos. La ganancia ambiental de la actividad que realizan, que es directa de manera total, porque evita gases de efecto invernadero, vuelve a recuperar material para el proceso industrial, y que además busca un lucro empresario, porque, digamos las cosas como son, las cooperativas están hechas para obtener beneficios de la separación de los residuos, para que todo ese grupo que muchas veces funciona de manera comunitaria en una cooperativa tenga un ingreso digno, y cuanto más que digno, mejor aún todavía, o sea, rentabilidad. Después hay un montón de otros proyectos. Por ejemplo, hay un proyecto que hemos llevado adelante donde lo que se trabaja con el reciclado de los neumáticos fuera de uso. Ese es un ejemplo muy lindo de participación público-privada, donde lo que se hace es, se evita que el neumático fuera de uso, que es primero un generador de dengue, o sea, aunque por ahí no lo tenemos tan presente, pero es un típico lugar donde se acumula el agua para generar después la enfermedad del dengue. Y a los rellenos sanitarios les quita un montón de espacio por el volumen que ocupa esas cubiertas, que van a estar durante, no quiero decir imprecisamente, pero décadas, hasta que puedan ser absorbidos por la tierra. Bueno, lo que se hace, se trabaja de manera coordinada con los generadores de los neumáticos, con las empresas que lo distribuyen, las gomerías y donde se recambian. Hay una logística inversa a un predio. Ese predio está administrado por una empresa privada, al cual el Estado le ha dado un lugar físico, porque el Estado se evita de recibir esos residuos en el relleno y de tener
más espacio y más duración en los módulos de relleno sanitario. Y esa empresa hace una inversión, contrata personal que va a ser siempre personal de la zona en donde está ubicada y va a contribuir socialmente al beneficio de esa sociedad que lo rodea, y va a producir un producto que en general tiende a ser, en este caso, el material que se usa o que comúnmente se denomina como alfombras de césped sintético para las canchitas de fútbol, que pueden volver a los municipios para utilizarse en polideportivos, para el reuso en la sociedad. O sea, ese es un ejemplo donde se mezclan todas las variables y finalmente se obtiene un producto que cumple con las tres variables. Después hay otros productos como por ejemplo el combustible derivado de residuos, que es, digamos, dentro del proceso de tratamiento y separación llega a un punto donde ese producto no se puede más recuperar y se logra hacer un pellet para evitar que un horno cementero queme un material que viene del petróleo que no es renovable y sí de un residuo orgánico, natural, que es renovable. Hay otros proyectos más que hay para realizar y para llevar adelante que cumplen todas estas alternativas y requieren, como decías vos, de una integración, de una articulación. No son proyectos que se realizan de manera espontánea y por la voluntad de una persona. Hay que coordinarlo entre todas las áreas. ¿Notaste un cambio en qué cosas hubo evolución o involución en este contexto pandémico con respecto a la gestión de residuos? Con respecto a la gestión de residuos, lo que se notó es el hecho de el no existir la actividad económica y sobre todo el traslado y la rotación de los habitantes de los distintos municipios. Se notó algo muy concreto que fue la caída de la generación de residuos en la ciudad de Buenos Aires con respecto a otros municipios, por ejemplo, del conurbano. Evidentemente, toda la actividad comercial que se desarrolla en la ciudad y que no se desarrolló justamente por la pandemia y por el distanciamiento social y demás, hizo que hubiera mucha menos generación de residuos en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de niveles del 20-25%, depende de cada mes, y esto, acercándose ahora a fin de año, tiende a ser cero comparado con el año pasado, o sea, empieza a normalizarse. Y distinto en otros municipios del conurbano, sobre todo, donde evidentemente la actividad está más centrada en ese mismo lugar y el consumo no ha variado y los hábitos no han variado porque están más vinculados al consumo de alimentación que al consumo por ahí de envases o todo lo vinculado al comercio. A pesar de que hubo una escalada fuerte del consumo y digamos de todo lo que era la gestión de residuos en casa, porque desde casa, trabajando desde casa,
digamos, en la vida cotidiana todos hemos visto cuánta basura, creo que tomamos conciencia de cuánta basura generamos. Tal cual. Eso creo que es lo que ha demostrado que en las áreas un poco más periféricas a la ciudad no se note tanto la disminución de los residuos, y la ciudad, que evidentemente recibe gente todos los días en una cantidad muy importante, y al no tener abiertos montones de actividades comerciales, como mínimo bancos, no comerciales, pero educación, escuelas y otros lugares, para hablar de restaurante y qué sé yo, todo eso ha generado en la ciudad una caída concreta. No así en los municipios del conurbano. ¿Cómo hacemos para que la familia también se transforme en un agente de prevención, en un agente de concientización de la sustentabilidad? Yo creo, y conociéndonos, coincido contigo que claramente es el lugar en donde se produce la concientización. Los chicos, los jóvenes, desde la escuela lo traen a las casas. Conozco diversos procesos que hay de docencia y de concientización. En la ciudad están escuelas verdes, Acumar ha realizado montones de campañas, la provincia de Buenos Aires tiene montones de actividades, SAMSE, todos tienen sus campañas focalizadas en las escuelas, y las escuelas, los niños los traen automáticamente al hogar. Los que somos más grandes y no lo vivimos de jóvenes, enseguida lo vivimos en nuestros hogares. Y la verdad que, no sé, yo lo veo cada vez más, se ha adoptado como una actividad cotidiana. Un momento, esto no va a la basura, esto se separa, esto va a la bolsa verde, va a pasar, depende de dónde vivas, o una cooperativa a recolectarlo, o va a haber un contenedor verde a donde disponerlo para que después se pueda reutilizar. Pero me parece que en la familia y en el hogar es en donde se ve más claro ese avance que hablábamos antes respecto de lo histórico. Y en las empresas también, las empresas, bueno, lo están haciendo de una manera, digamos, un poquito más obligadas, en el sentido que el Estado debe obligar a que suceda también en las empresas, pero las empresas lo han tomado también porque entienden que al personal que trabaja en esas empresas le interesa esto, y le interesa la separación y cuidar el medio ambiente. Totalmente, siempre hablamos de este fenómeno inverso que se da, que es los adultos preocupados por los chicos y los chicos que nos terminan enseñando a los adultos, ¿no? Me parece que si hay un proceso en el cual de verdad estamos aprendiendo de la conciencia de los niños, es justamente el proceso ambiental. Francamente, no sé, yo tendría ganas de preguntarle 1000 cosas, pero en algún momento tenemos que ir a una última pregunta, pero ¿qué le vamos a hacer? Y la verdad que es un placer de tenerte acá, Alberto, y realmente empezar a entender la importancia de estos temas. Sí, sí. Y la última pregunta es esta. ¿Crees que este contexto que hemos vivido y que estamos transitando nos ha ayudado a entender como personas la importancia de la interconexión con el otro en todos los temas que vos tratás justamente, en la gestión de residuos, en cuidar la comunidad, la vecindad, el saber que si cuido al otro me cuido a mí mismo? Yo creo que totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, lo he vivido como una experiencia propia, pero lo he sentido, compartido en los lugares donde uno se mueve y con la gente que comparte. El fundador de Avina, el famoso suizo, que tiene un apellido difícil de decir ahora, que no lo voy a decir bien, así que no voy a decir, dice que no puede haber empresas exitosas en sociedades fracasadas. Y yo creo que lo que estamos viviendo con la pandemia, con el aumento de la pobreza, con la disminución del nivel de actividad, nos hace a todos reflexionar que solos no nos vamos a salvar, nadie se va a salvar solo, solos nos vamos a hundir. Entonces me parece que sí, este periodo ha sido un periodo donde todo esto se ha reafirmado, y me parece que se ha fortalecido ese sentimiento, que no lo llevaría al término de solidaridad,
sino al de conciencia. Conciencia en esto de que todos tenemos que trabajar juntos y que mi ventaja no sirve si hay otro que le está faltando lo indispensable. Una economía que requiere de la persona cada vez más y a la vez el factor humano como un agente estratégico de la economía. En el momento que empecemos a entender que estos se llevan de la mano y podemos hacer sociedades exitosas en todo sentido, bueno, de verdad empezaremos a cumplir una frase que muchas veces es un cliché y que tiene que ser una realidad, un mundo mejor. Totalmente, economía con rostro humano. Ese es el gran título de esto y muchísimas gracias, Alberto, por habernos acompañado. No, muchas gracias a ustedes por haberme invitado y por toda esta iniciativa que están desarrollando. Gracias. Bueno, seguimos con más Triple Impact. Por supuesto. No se vayan, ¿eh? Les contamos al principio de nuestro programa que íbamos a conocer ejemplos de cómo las cosas se pueden hacer bien y cuántas veces descubrimos cosas que ni siquiera imaginamos detrás del seno de una compañía, como fue el caso. Cuando se logra este equilibrio entre la economía, la gente y la naturaleza, tenemos el partido ganado, como se dice futbolísticamente. Y ya no es una responsabilidad como se decía antes, ahora es casi una obligación moral, pero que además ayudará a una sostenibilidad en el largo plazo. Y también hemos escuchado impresiones muy generales de todo lo que es la cuestión ambiental dentro de la política, del mundo de las empresas, de las personas. Eso hace interesante el tema para que no se ciña a un nicho determinado, a un foco determinado. Yo creo que lo importante de esto es que se abrió una puerta que ya no se puede cerrar, que es una oportunidad gigante en medio de una crisis, pero que el futuro es muy promisorio, que las nuevas generaciones empujan y que desde los medios de comunicación tenemos una tarea muy importante también para concientizar, para crear realmente esta comunidad que todos nos merecemos. Totalmente, y les recordamos que pueden escribirnos a nuestras redes sociales, comuníquense con nosotros a ver qué les parece, recibimos propuestas, lo que a ustedes les parezca que es una temática interesante para tratar, porque habrá mucho más impacto positivo en el futuro con Triple Impacto. Hacemos Triple Impacto desde aquí con todos ustedes.